Hola, bienvenidos a la sección True Crime del canal de YouTube La Biblioteca de Erin. Y si estáis viendo esto en formato, escuchando mejor dicho esto en formato podcast, bienvenidos a España Negra. Hoy vamos a hablar del asesinato de Elena Juvany y Lorente, que fue un homicidio cometido contra una joven, esta chica Elena Juvany, una bibliotecaria de 27 años, que fue encontrada muerta en Sabadell el 2 de diciembre de 2001, después de ser lanzada al vacío en un patio interior, desnuda y con varias quemaduras en su cuerpo. El caso se sobreseyó, no se ha llegado a celebrar juicio porque nunca se han llegado a aclarar totalmente las circunstancias, el móvil ni los autores materiales del asesinato. El proceso sufrió muchas irregularidades, pero todavía no está cerrado. Aunque está prescrito, sí que hay personas imputadas que prescribirá la imputación en 2025. Todavía queda algo de tiempo para conseguir las pruebas necesarias para para acusar y conseguir la culpabilidad de estas personas. Así que vamos a entrar en este caso. Es un caso con muchos interrogantes, con unas personas implicadas, pero que no se han conseguido las pruebas necesarias, las pruebas que conseguirían que se demostrara su culpabilidad. Así que sin más vamos a entrar en el caso del asesinato de Elena Juvany. Bien, Elena Juvany era una chica de 27 años, como hemos dicho, periodista, bibliotecaria y una escritora. Procedía de Mataró y estaba muy vinculada a la actividad cultural y social de la comarca. Trabajaba como bibliotecaria en la biblioteca de Sentmenat y se encargaba de la sección infantil de la biblioteca. A raíz de este nuevo trabajo se fue a vivir sola a Sabadell, al barrio de la Creu Alta. Y además empezó, pues como todas las personas cuando se van a vivir a una ciudad nueva y no conocen a gente, pues se apuntó a la sección de naturaleza de la Unión Excursionista de Sabadell, pues que era como una especie de asociación de jóvenes o de personas más mayores para hacer senderismo y excursiones al campo. Este es el contexto, ¿no? Una joven bibliotecaria que empieza a trabajar en una biblioteca en el año 2000, que se encarga de la sección infantil, una joven que era periodista, que era muy relacionada con la actividad cultural y que se apunta a una asociación para realizar excursiones. Bien. El 17 de septiembre de 2001, cuando Elena llega a su casa, se encuentra en el portal una botella de horchata y unos pastelitos, que eran unas medialunas rellenas de chocolate, con una nota escrita en catalán, que os dejaré la nota por aquí porque las notas Elena las guardó y por lo tanto luego forman parte de la investigación. La nota decía, traducida al castellano, decía: Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho, a ver Elena, ¿qué se cuenta? ¿Quiénes somos? Te llamaremos, a comérselo todo. Esto decía la nota, acompañada de la horchata y los pastelitos. Ella sabía que era alguien conocido porque la horchata era su bebida favorita y era algo que solo sabían personas cercanas a ella. Y entonces ella sospechó que sí, que la gente que le había escrito la nota efectivamente la conocía. No se sabe si en esta ocasión Elena comió o bebió algo de lo que se la dejó. En esta ocasión no se sabe. 2 días después de esto, Elena volvió a encontrar en la puerta de su casa otro obsequio. Esta vez era unos pastelitos y una botella de zumo de melocotón, Granini, con otra segunda nota también manuscrita, también en catalán, que decía lo siguiente: Elena, ante todo esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera revelaremos el misterio, muy seguro te echarás unas risas. Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la UES, que era la Unión Excursionista de Sabadell. Ya lo hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. Ah, buen provecho, no nos hagas un feo, ¿eh? En la tercera ya nos invitarás tú, sin duda. Besos. Aquí ya Elena relaciona que la nota es de alguien que está relacionado con esta Unión Excursionista de Sabadell en la que ella estaba apuntada y realizaba excursiones. O sea, de alguien que había conocido en esta asociación. Esta vez Elena sí que se toma el zumo
y, y al hacerlo se encontró indispuesta, se encontró sin fuerzas, se encontró como muy dormida, y ella, bueno, pues que tenía su vena de periodista, llevó el zumo a que lo analizaran en un laboratorio de Sabadell y se detectó que el zumo contenía benzodiazepinas en cantidades bastante altas, un tipo de somnífero. Yo desde luego, ante estos hechos, yo me hubiera asustado bastante. Ella sí lo comentó con su familia, pero no le daba excesiva importancia. Yo creo que ella, o su familia cree que se lo estaba tomando como un juego, no como algo, no como una amenaza ni nada, se lo estaba tomando como un juego. Llegamos al 30 de noviembre. El 30 de noviembre Elena sale de su casa a las 12 del mediodía, ha estado trabajando en el ordenador y ya no llega a su trabajo a la biblioteca de Saint-Menat, donde trabajaba. Según la investigación, habría recibido una llamada telefónica por la mañana y en vez de ir a su casa se habría dirigido con su coche hasta la calle Calvet de Estrella número 48 de Sabadell, a casa de dos conocidos suyos que les conocía del grupo de la Unión Excursionista de Sabadell, que eran Montserrat Careta, que era maestra, y Santi La Iglesia, que era abogado criminalista y que era pareja de Montse. Y de allí ya no salió, porque alguien la narcotizó, la dejó inconsciente y fue secuestrada dentro de ese piso. Esta situación se alargaría, según el sumario, todo el sábado, y según las investigaciones, posteriormente, aún con vida, la subieron hasta la azotea del mismo edificio, desde donde fue lanzada entre las 3 y las 5 de la mañana del día 2 de diciembre, con una dosis de somníferos 35 veces superior a la normal, pero no la suficiente para causarle la muerte. Murió por el impacto contra el suelo con 27 años y la autopsia confirmó que cuando murió se encontraba en estado de semicoma. En la autopsia le encontraron dosis en mucha cantidad de 5 medicamentos distintos, benzodiazepinas y somníferos. Es decir, salió de casa el viernes 30 de noviembre y fue lanzada, según las investigaciones, entre las 3 y las 5 de la madrugada del 2 de diciembre. ¿Qué pasó en ese piso? Pues eso es lo que la investigación tenía que aclarar. El cuerpo de Elena cayó en el patio trasero de un edificio, que era la finca vecina, que daba a otra calle, y el vecino vio el cadáver, un vecino de esa finca vio el cadáver a las 9 de la mañana del mismo día 2. El cuerpo de Elena estaba desnudo, con varias quemaduras en puntos del cuerpo, y bueno, pues del impacto no se podía proceder a la identificación inmediata. El sábado 1 de diciembre, Elena había quedado con su padre, Joan Juvany, para comer en Mataró, y no apareció a comer, lógicamente. El padre la llamó pero no contestó. Bueno, pues pensó que estaría ocupada. El día domingo, día 2, había quedado con una amiga y tampoco apareció, y fue entonces cuando su padre, ya preocupado, se trasladó al piso de Sabadell y no la encontró. Ya bastante preocupado, esperó al lunes para ver si iba a trabajar, y cuando ya le informaron que el viernes no había ido a trabajar fue cuando se presentó a denunciar la desaparición. Ante esta denuncia fue cuando la policía pues ya identificaron que era el cadáver encontrado ese día en el patio interior del edificio. La causa fue asumida por el juez Manuel Horacio García del Juzgado de Instrucción número 3 de Sabadell. En principio las investigaciones apuntaban que pudiera ser un suicidio, que la víctima hubiera caído desde la terraza comunitaria. Se encontraron cabellos de la víctima en la terraza, así como en el tendedero. Las ropas aparecían plegadas y en la terraza, dobladas, la ropa de Elena. Pero claro, llevaba quemaduras, tenía quemaduras en la ropa interior, tenía quemaduras en el pelo,
y además la ropa interior la llevaba, habían echado como colonia en la ropa interior. Entonces, bueno, esto hacía sospechar que no era efectivamente un suicidio. Su muerte causó un fuerte impacto en toda la zona porque era una persona conocida en ambientes culturales. Y bueno, la policía empezó a investigar y bueno, había una persona que tenía relación con el lugar con el que apareció efectivamente Elena, y era Montserrat Careta y Herrera, que era la que tenía efectivamente el piso en el edificio donde apareció muerta Elena, concretamente el inmueble desde cuya terraza se arrojó el cuerpo. Las investigaciones apuntaron a un triángulo donde estaban relacionados Montserrat Careta, Santi Iglesias, su pareja, que era abogado criminalista y compañero sentimental de Montserrat, y también Ana Etxaguibel Raz, que era miembro del grupo de naturaleza de la Unión Excursionista de Sabadell. También había otra persona que también pertenecía al grupo excursionista de Sabadell, que era Xavier Jiménez. Luego se supo en la investigación muchas otras cosas, que luego os contaré, porque luego se descubrieron muchas otras cosas. En un principio, el juez estaba convencido de que todo esto era un asunto de celos o sea, un asunto como de pelea entre ellos, un asunto como de celos pasional. Y esto dificultó las investigaciones, de alguna manera no se hicieron las cosas bien, o esto es lo que siempre dijo la familia de Elena, que no se investigó todo lo que se debía de investigar en una primera instancia. Las notas manuscritas, los anónimos, se apuntó que podrían haber sido escritas por Montserrat Careta y por Ana Etxaguibel. Ninguno de estas personas, ni Santiago, ni Ana, ni Montserrat, pudo justificar dónde estaba en la noche de los hechos, y ninguno de ellos fue a trabajar la mañana del lunes, que es la mañana en que encontraron el cadáver de Elena. El día 2 de diciembre, tanto Montserrat como Santiago se participaron en una excursión. No se habían apuntado previamente, pero de repente aparecieron en la excursión, lo que se cree que era una manera de prepararse una coartada. Era muy raro porque ellos siempre se apuntaban previamente a las excursiones, no es forma de proceder de repente aparecer en una excursión en la que no te has apuntado, pero eso es lo que ellos hicieron para justificar dónde habían estado el día domingo. El 12 de febrero de 2002 finalmente detuvieron a Montserrat como presunta autora del crimen, porque bueno, pues en su piso se encontraron un piso que registraron 2 meses después, porque el juez no autorizó el registro del piso hasta 2 meses después. Encontraron 2 botes de Noctamid, que es uno de los fármacos que encontraron en la autopsia en el cuerpo de Elena. Y además encontraron una caja de cerillas iguales que las que se habían encontrado en la azotea y que habían servido para quemar la ropa interior y el cuerpo de Elena. Y eso sirvió para justificar la detención y el ingreso en prisión preventiva y sin fianza de Montserrat Careta en la prisión de Guadix Ras de Barcelona. Ella siempre defendió su inocencia a través de las cartas que mandaba a sus familiares y amigos, y de hecho sus familiares y amigos siempre defendieron también su inocencia, alegando que cómo es posible que después de 2 meses, si ella era culpable, hubiera dejado ahí las cajas del Noctamid, que era el medicamento, o las cerillas, que era todo como demasiado preparado para que Montserrat fuera imputada como autora del crimen. Ella siempre defendió su inocencia. Mientras estaba en prisión Montserrat, el juez encausó también a Santiago La Iglesia y a Ana Etxaguibel. El 23 de marzo detuvieron a Ana, que entonces tenía 32 años, porque una prueba de caligrafía determinó que era autora de la primera mitad del segundo anónimo que Giovanni había recibido las semanas previas a su muerte, o sea que había participado en la elaboración de los anónimos. Montserrat también era autora de los anónimos según las pruebas caligráficas. El 7 de mayo de 2002, es decir, 3 meses después de ser ingresada en prisión, Montserrat Careta fue encontrada muerta colgada en el lavabo de su celda en la prisión de Guadix Ras de Barcelona.
dejó una nota donde aseguró que era inocente del homicidio que se le atribuía. Y bueno, Anna Etxagibel, que también estaba en prisión preventiva, fue puesta en libertad con cargos a los pocos días, en junio del 2002. En otoño de 2002 se levantó el secreto de sumario. Los familiares de Elena Juvany hicieron una rueda de prensa donde el abogado de la familia informó de una posible hipótesis atribuible a un juego de rol, algo que no acababa de casar con las hipótesis. La familia decía que Elena en ningún caso sospechó que formara parte de un juego macabro, pero sí que les había comentado que recibía a los anónimos, pero estaba intrigada, aunque no asustada. La investigación continuaba abierta. Curiosamente, Santi La Iglesia, que podría ser considerado coautor material del asesinato, no aparecía en las casi 1000 hojas que tenía el sumario. Y bueno, pues la verdad que no había pistas que llevaran a ninguna otra, o no se investigó más lo que había pasado, y finalmente en octubre de 2005 el juez consideró que la solidez de las pruebas no era suficiente para sustentar la acusación sobre Santiago La Iglesia y Anna Etxagibel, y la causa se archivó. Es decir, que en principio el asesinato de Elena Juvany se saldó con el suicidio de Montserrat Careta, pero la familia de Montserrat Careta nunca estuvo conforme con esto y siempre defendió la inocencia, por lo menos que más personas habían participado y no solo Montserrat en el asesinato de Elena Juvany. En 2017, dos estudiantes de periodismo llamados Ana Prats y Yago García intentaron recopilar toda la información referente al caso para su trabajo de fin de grado, creo recordar, de criminología o de periodismo, no lo sé. Y bueno, pues los familiares de Montserrat Careta siempre pensaron que el autor del asesinato continuaba libre, siempre apuntaron hacia Santiago La Iglesia. Y le aclaraban que dormían casi siempre, prácticamente vivía en el piso de Montserrat donde ocurrieron los hechos, que tenía las llaves del domicilio, que preparó, que según la familia la caja de cerillas y la de Noctamid estaba todo colocado para apuntar y causar falsas conclusiones apuntando a la culpabilidad de Montserrat, y que además la prueba caligráfica que se realizó y que apuntó a Monse, que ellos habían encargado o se habían encargado pruebas caligráficas posteriores y apuntaban que no era Montserrat la autora de esos anónimos. Bueno, pues se le empezaron a dedicar a partir de este momento. En 2018, por ejemplo, el programa Crims en Radio Cataluña le dedicó 6 episodios al caso de Elena Juvany. Un detective admitió que el juez no los había dejado hacer su trabajo y que el verdadero asesino seguía en la calle. Y bueno, el caso terminó por resurgir en plena cuarentena en el año 2000, cuando Carles Porta lo llevó a la televisión en un doble episodio de su exitoso programa Crims. En el programa Crims se divulgó, por ejemplo, que Anna Etxagibel había pedido que fuera investigado y se citara a declarar a Francesc Macià, que era el líder, el presidente de la Unión Excursionista. También apareció un vecino que dijo que un día antes del crimen, al mediodía, vio a Montserrat Careta caminando con gafas de sol negras y de manera tambaleante, ayudada por 2 jóvenes, y uno de ellos era Santi La Iglesia. ¿Estaba Montserrat en ese momento también bajo el efecto de somníferos? ¿Qué estaba pasando en el apartamento ese día cuando supuestamente a lo mejor estaba Elena Juvany todavía con vida dentro del apartamento? La familia de Elena empezó a quejarse de que no se habían levantado en la escena del crimen ni en el departamento de Montserrat huellas dactilares, que se hubieran demorado tanto en hacer el registro de la vivienda para revisarla a conciencia, tardaron 60 días en entrar en la vivienda, que no se hubiera peritado la letra de los varones del grupo, entonces los Juvany empezaron a moverse para promover la apertura de la causa del asesinato de Elena. La familia de Montserrat también defendían la inocencia de Montserrat, y además decían que era imposible que Montserrat, con su tamaño y escaso peso, hubiera podido subir sola
el cadáver de Elena desde su piso hasta la terraza, dado que no había ascensor y que alguien la tenía que haber ayudado y que ese alguien y que debía de ser Santiago la Iglesia. Los Giovanni además consiguieron más cosas, porque en el disco duro de la computadora del ordenador de Elena hallaron unos mails que ella se había intercambiado con otro chico que pertenecía al grupo llamado Xavi Jiménez. Parece ser que este chico estaba interesado en tener una relación con Elena, hablaba de que quería aprender inglés, algo que está relacionado con lo que se decía en el segundo anónimo, donde también se hablaba del tema del inglés. Elena le había confesado a algunos amigos que creía que el autor de las notas de los anónimos era él. Y además decía que se sentía un poco acosada por él de alguna manera y que ella no quería nada con él y que se sentía un poco, pues eso, perseguida porque él quería tener algo con ella. Con todo esto se pusieron en contacto con un abogado y pidieron reabrir el caso en junio de 2020. Y en agosto el juzgado de primera instancia número 2 de Sabadell acordó reabrir las actuaciones del asesinato de Elena Giovanni. Por un lado, iban a indagar en la coartada de uno de los principales sospechosos, que es Santiago la Iglesia, que era la pareja de Montserrat, para intentar desarmar su relato. Descubrieron que él vivía prácticamente en la vivienda de Montserrat, o sea, a pesar de que la vivienda era de ella, prácticamente él vivía allí, y con frecuencia compraba medicamentos y somníferos en las farmacias cercanas. Y además decidieron también investigar a Xavi Jiménez justo un día antes del que lo alcanzara la prescripción por ser imputado, porque el delito terminó por prescribir, pero no para las personas que fueron imputadas en algún momento. Y quedan imputadas Santiago la Iglesia, Ana Etxeguibel y Xavi Jiménez. Para ellos lo hará en 2 años más a partir de ese momento, que es 2025. Ese es el plazo que hay, no sé exactamente el mes, pero ese es el plazo que hay para descubrir pruebas que puedan imputar a alguno de ellos. Una vez pasado este plazo, ya no podrán ser juzgados por el asesinato de Elena. Fueron escritos a mano de la época del crimen, no los aportó, pero lo compararon con la época actual y los estudios concluyeron que el autor de la segunda nota completa era, sin lugar a dudas, Xavi Jiménez. Es decir, los primeros estudios caligráficos estaban equivocados. El segundo anónimo lo escribió íntegramente Xavi Jiménez. El suicidio de Montserrat Careta se volvió más injusto que nunca y la familia de Montserrat siempre sostuvo que la segunda víctima de toda esta historia fue ella. Esto es lo que la familia de Montserrat dice. La mira de la investigación empezó entonces a apuntar hacia Xavi Jiménez y bueno, pues desde luego el segundo anónimo lo escribió él. El juez también acepta citar a testigos para empezar a cuestionar la coartada de este chico en el momento de los hechos. ¿Dónde estaba Xavi cuando se perdió el rastro de la víctima al mediodía del viernes 30 de noviembre de 2001? Jaume Sanelí, en su primera declaración en 2001, contradijo sin querer a su amigo Xavi, que había declarado estar con él. Jaume dijo que había estado tomando unas cervezas con unos amigos en Barcelona y luego se dijo que se había equivocado y que efectivamente había pasado la tarde con él preparando una excursión. Pero 20 años después apareció un amigo de Jaume quien confirmó que la primera versión de Jaume no era correcta. Jaume había estado efectivamente con ellos tomando unas cervezas en Barcelona y no había estado con Xavi Jiménez. Esto desarmó la coartada de Xavi. El otro testigo que declaró en 2022 fue Francesc Macià, el presidente de la sección Naturaleza de la Unión Excursionista de Sabadell, que se escudó repetidamente en su falta de memoria. No me acuerdo de nada y no aportó nada. Se cree que sabe mucho más de lo que cuenta. Los avances técnicos han hecho posible que se vuelva a intentar encontrar ADN en la ropa que vestía la víctima en el momento de su asesinato. Se pudieron rescatar 2 muestras de ADN del suéter marrón que llevaba Elena puesto. Las compararon con Xavi Jiménez y con Santi y la Iglesia y dieron negativo, pero también es verdad
que las pruebas no están en muy buen estado. Sobre Xavi Jiménez Pesa no hay medidas cautelares, no tiene pasaporte y debe ir todos los meses al juzgado a firmar. Y el juez de la causa cree que hay indicios suficientes para afirmar que Xavi Jiménez participó de forma activa en la comisión del delito de asesinato de Elena Juvany. Porque además Elena sí que había hecho explícitas sus sospechas de que los anónimos se los enviaba a él, y de hecho había dejado de asistir a algunas excursiones porque se sentía perseguida y que no quería encontrarse con él. La justicia hoy cree que varias personas tuvieron que intervenir en el traslado del cadáver a la azotea porque era imposible que una persona sola subiera por unas escaleras un peso muerto no estaba muerta, me refiero a un peso, el peso de Elena hasta arriba, más luego para tirarla había que elevarla, es decir, una persona sola, y menos, por ejemplo, Montserrat, que era de baja estatura, era imposible que lo hubiera hecho sola. Y bueno, la Policía Nacional cree que el autor de los anónimos es Xavi Jiménez, que se había enamorado de la víctima y trató sin éxito de seducirla, y que no lo consiguió. Para el hermano de Elena, Joan Juvany, que es actualmente el que está luchando porque todo esto se aclare, no solo estarían Xavi Jiménez y Santi la Iglesia implicados, sino también los dos testigos que declararon nuevamente en 2022, sino para él son encubridores, Jaume Sanelí y Francesc Macià, como encubridores de todo, que saben más de lo que dicen, ¿no? Lo que pide el hermano de Elena Juvany es que dejen de encubrir, dejen de tapar, y que por favor digan la verdad, digan lo que saben, y se pueda hacer justicia con el asesinato de su hermana para cerrar el duelo. Asegura que no buscan venganza, solo queremos justicia y saber qué hicieron con Elena para poder cerrar el duelo. Lo digo sobre todo pensando en mis padres, no quiero que mueran sin saber qué pasó con su hija. Para Macià y Sanelí el caso ya prescribió, no les pasará nada si hablan, no sé qué fidelidad les deben a la Iglesia y a Jiménez, pero por humanidad deberían contar lo que saben. Si la justicia no encuentra nada antes de diciembre de 2025, los asesinos se habrán librado. La Iglesia no podrá ser juzgado por el caso nunca más, aunque se encuentren nuevas pruebas. Y de Xavi Jiménez, el actual sindicado como el autor de los anónimos, Joan refiere no tener dudas sobre que está directamente implicado. Actualmente, recientemente, el 23 de septiembre de 2023, el juez ha pedido nuevas pruebas de ADN porque el Instituto de Ciencias Forenses de Santiago de Compostela tiene unas maquinarias más avanzadas, a ver si se puede conseguir restos. Se pueden analizar de otra forma mejor los restos de ADN del jersey de Elena. También decir que en el año 2007 se creó la Asociación Cultural Elena Juvany para mantener vivo su recuerdo. Organiza anualmente un premio literario, un galardón de narración corta o de recopilación de cuentos para ser contados que se entrega cada año en Mataró, un legado organizado por su familia. Y bueno, pues simplemente eso, no hay que resignarse, el reloj corre, en diciembre de 2025 falta muy poco. Está a la vuelta de la esquina, y ya os digo que si no se encuentran nuevas pruebas relevantes para la investigación y que puedan imputar a una de estas tres personas, Xavi Jiménez, Santiago la Iglesia o Ana Etxaguibel, pues ya prescribirá la acusación y ya no podrán ser juzgados, y el asesinato de Elena Juvany quedará impune. Quería también recomendaros que el libro Crímenes sin resolver, de Vicente Garrido y Patricia López, donde habla del caso de Elena Juvany, y os voy a leer un apartado porque me ha gustado mucho en lo que se refiere a... Comenta un poco el caso, comenta teorías que tiene la familia, y comenta un poco investigaciones y cabos sueltos. Es muy interesante. Sabéis que siempre me gusta recomendar libros, pero os quiero en especial, para cerrar el caso de hoy, leer algo un poco en homenaje a Elena, y es un fragmento del libro Matar a un ruiseñor, y dice así. Bueno, están hablando el padre con la niña, con su hija, y le dice que
que es un pecado matar a un ruiseñor, y la niña le pregunta que por qué. Y dice, los ruiseñores no hacen otra cosa que crear música para que la disfrutemos, no se comen los jardines de la gente, no hacen nidos en los graneros, no hacen otra cosa que cantar su corazón para nosotros, es por eso que es un pecado matar a un ruiseñor. Y en el libro dice, Elena Giovanni era un ruiseñor, vivía para la palabra, para sus libros, para contar cuentos a los niños, no hacía daño a nadie, solo alimentaba el espíritu de la gente. Esta joven bibliotecaria vivía en un hermoso pueblo y complementaba su pasión por la literatura con las excursiones y el amor a la naturaleza. No se nos puede ocurrir una vida con menos riesgo para ser víctima de un crimen, una persona con menos probabilidades de ser el objetivo de un asesino. Y sin embargo, Elena fue asesinada, lo que nos recuerda que el mal puede anidar en cualquier sitio, junto a los arroyos y los campos, las bibliotecas infantiles y las tertulias, puesto que el mal lo lleva sobre sí el hombre y lo puede ejercer donde le plazca. Así que, nada, este es el caso que os quería traer hoy, un crimen que es un sinsentido, que no se sabe las motivaciones que lo llevaron a ello, un crimen sin resolver, un crimen sin acusados, sin juzgar, y que es tremendamente injusto y que espero que la justicia consiga en el plazo que queda, de aquí a diciembre de 2025, que las personas que participaron en el crimen de este ruiseñor, de Elena Giovanni, estén donde tienen que estar, que es en la cárcel. Bueno, espero que os haya parecido interesante y hasta el próximo caso aquí en España Negra. Adiós.